Hola hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros acá en Morelia con mucho frío, pero gracias a Dios sanos. Estamos bien por la gracia, por la misericordia, por la verdad de nuestro Dios, esperando que todos ustedes, familia de Dios, porque ya hemos hecho una familia, Dios nos ha permitido ser familia, pero de una manera muy especial, pues una familia especial en torno a este programa, en torno a este interés común que tenemos todos nosotros, los que están de aquel lado, como nosotros de este lado. Así que somos una familia especial, amados hermanos. Y bueno, pues esperando que todos se encuentren bien. Si alguno tuviera necesidad de oración, le hace falta la salud, repórtelo para que estemos en oración. Y bueno, pues eso anhelamos para todos, salud, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues un saludo muy especial a todos nuestros familiares, como también a toda la familia del Señor, nuestros hermanos en Cristo, de aquí de Morelia como del estado y fuera de Morelia también. Dios les bendiga. También a los pastores amigos desde Chiapas hasta pues no sé qué otra parte, ¿verdad? Tal vez conocidos a mí amigos sean en Torreón, en Monterrey y no sé si más, bueno sí, más allá está Rafael Marín en Estados Unidos y otros tantos en Estados Unidos. Así que Dios les bendiga a los pastores que nos ven, a las iglesias también que nos ven. Bendiciones para todos hermanos. Es una gran lista. Hace 8 días sí dimos saludos personalizados porque fue un pendiente que dejamos en diciembre. En diciembre mencioné a muchos de ustedes, a otros les dije que pues no era a propósito que se me olvidara, pero traté de checar el programa y ver quiénes están entrando y todo. Y ahí me di cuenta de los que hacían falta por saludarles y por eso hace 8 días les mandamos un saludo personalizado, muy especial y ahora pues un saludo general a toda la familia del Señor. Y bueno, decíamos que estamos viendo las vitaminas al corazón. ¿Cuáles son las vitaminas que necesita nuestro corazón en medio de este proceso de sanidad interior? Bueno, pues hace 8 días comenzamos con la primer vitamina, que es la entrada al cielo. Sin esto nadie puede entrar al cielo. Es la primera puerta que cruzar para entrar al cielo, que es la humildad. Ahora la vitamina que vamos a ver esta noche es la sabiduría. Obviamente la sabiduría de Dios, ya que Santiago habla de que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Existe una sabiduría así. La hay en muchos gobernantes y en mucha gente que no gobierna nada, pero pues también la hay. Y bueno, y está la sabiduría de Dios. Nosotros vamos a referirnos obviamente a la sabiduría de Dios. Mucha gente y muchas familias, muchos matrimonios y muchos gobiernos están como están. El mundo, hermanos, está de cabeza, está en la vanidad. El mundo está como está por falta de sabiduría. Da mucha pena estar orando y orando y orando, aconsejando a mucha gente que por falta de la sabiduría de Dios tomaron malas, pésimas y equivocadas decisiones que a la fecha están viendo las consecuencias, pero pues a nosotros no nos queda de otra, ¿verdad? De que acompañarles en su dolor, en su necesidad, estar orando y estarles aconsejando. Pero todo eso, hermanos, pudimos haberlo evitado, en verdad. Todo eso pudimos haberlo evitado a nivel personal, a nivel familiar y a nivel ciudad, a nivel estado, si realmente fuéramos sabios, pero no somos sabios. Así que necesitamos de estas vitaminas, hablar esta noche de la sabiduría de Dios que hace falta en nuestra vida.
En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de lo que no es la sabiduría. No confundir la sabiduría de Dios con otras cosas. Por ejemplo, la astucia. La astucia es una cosa y la sabiduría de Dios es otra. La astucia no necesita a alguien ser cristiano para ser astuto. Es más, la astucia no va con el cristiano. Vamos a ver lo que dice Hechos 7:19. Hechos 7:19 nos habla acerca de, está en el Nuevo Testamento, pero nos habla acerca de un personaje y de una época en la historia de ahí en Egipto. Nos habla acerca de Faraón, que lo relata Éxodo. Y aquí en Hechos, en el Nuevo Testamento, hay un resumen, de alguna manera podemos llamarle así, del Antiguo Testamento. Y aquí en el versículo 18, 19, pues habla acerca de ese Faraón. Dice el versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Recuerden que el Faraón que conoció José, el de la túnica de muchos colores y que fue de bendición al mundo de su tiempo, ese Faraón pues ya había muerto y José también. Y ahora este nuevo Faraón que se levantó en Egipto para ser rey de Egipto, dice el versículo 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Este hombre estaba muy preocupado por qué iba a suceder a Egipto dentro de 10 o 20 años más si el pueblo que tenía esclavizado venía multiplicándose en gran manera. Hermanos, cada año las mujeres se embarazaban y casi todo el producto, entre comillas, de esos embarazos eran varoncitos, eran varones. Y Dios así lo quiso, Dios así lo programó. Y entonces este faraón estaba preocupado, decir, los esclavos tarde o temprano suelen rebelarse. Y el día que se rebelen contra nosotros, si ellos son más que nosotros, pues vamos a perder. Así que hay que hacer algo. Y en eso que hay que hacer algo, vino esa astucia animal, perversa, diabólica, que no es sabiduría. Y entonces él dijo, voy a ponerles cargas más pesadas a esos esclavos israelitas y voy a acabar con esos niños recién nacidos que sean varoncitos. Y les dio esa orden a las parteras de que en cuanto vieran que el que nacía era varoncito, lo mataran. Obviamente de los judíos, ¿verdad? De los israelitas. Entonces ahí vemos que hubo una astucia y lo dice aquí con esas letras. Dice, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Pero entonces estamos viendo lo que no es sabiduría. Astucia no es sabiduría. Así es, la sabiduría tampoco es inteligencia, porque a veces también confundimos cuando vemos a una persona inteligente, qué sabia, pero no, la sabiduría no es inteligencia. Vemos en Juan 4, 11 al 15, vemos a la mujer samaritana que dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos aquí a una mujer que está platicando con Jesús, la mujer samaritana. Sabemos que ella tenía que subir al pozo a traer agua a una hora donde las demás mujeres no estuvieran. A lo que ella se dedicaba, pues era inoportuna, ¿verdad? Entonces, ella salía diario, pues a traer esa agua a la hora del sol, pero se encontró con Jesús y era una mujer con muchas preguntas, muy inquieta, muchas dudas, preguntándole, pero cuando oyó, ¿verdad?, de que el agua que Jesús ofrecía nunca más le volvía a dar sed, sí. Dijo, dame esa agua, ¿verdad? Y vemos ahí que pues ella conocía la historia, conocía lo de su pueblo, pero vemos que desea el agua que Jesús le ofrece, pero no desea al dador del agua, no puede entender eso de el dador es más importante, ¿verdad? Pero vemos cómo esta mujer se entiende y desea esa agua, pero solo está ahí, todavía no entiende de que debía haber un compromiso con Jesús. El conocimiento tampoco es sabiduría. Claro que una persona sabia tiene mucho conocimiento, pero el conocimiento solo, el conocimiento de títulos, el conocimiento de ciencia, no es sabiduría. Una cosa es conocimiento, y aunque sea alto conocimiento, conocimientos académicos, eso es una cosa, y otra cosa es sabiduría. Y también hay gente que tiene mucha experiencia de la vida y pues lo capitaliza para sí mismo, para su bienestar, pero esa es experiencia de la vida. Otra cosa es la sabiduría. Así que pues ya trazamos esto de lo que no es la sabiduría, para no confundirnos y para irnos ubicando y centrando bien en lo que es la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver dónde ocupamos ser sabios, dónde se requiere que realmente se vea la sabiduría o usemos de la sabiduría. Y vamos a ver que la familia merece un trato sabio. En una familia pues está compuesta de papá, mamá, hijos. Y ahí se requiere que la sabiduría esté actuando. ¿Por qué? Vamos a leer Proverbios 31 del 10 en adelante, algunos versículos, porque ya es algo que conocemos, es un tema muy conocido, la mujer virtuosa, pero a veces nada más enfocamos en la mujer, pero esto lo requiere el hombre, lo requieren los hijos, lo requiere el gobernante, lo requiere cualquier persona que está pues en un liderazgo y que necesita de esta sabiduría. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, cuando pregunta ¿quién la hallará? Es porque no es fácil encontrar una mujer, un varón, hijos, ¿verdad? De esta manera, sí, que sean sabias. Y se dice que se estima más valiosa que una piedra preciosa. Una persona sabia, pues en este caso de la mujer, pues siempre va a tener el corazón de su esposo confiado, le va a dar seguridad, le va a apoyar y todo lo va a hacer porque se está sometiendo a Dios, porque está obedeciendo, ¿verdad?, al mejor de los consejos que proviene de Dios. Entonces, la sabiduría se requiere mucho en la familia y debemos buscarla constantemente. Muy bien, también vamos a ver que en la ciudad ocupamos de sabiduría. La ciudad o las ciudades necesitan mucho la sabiduría de Dios. Necesitamos más de la sabiduría de Dios que de fuerzas armadas,
que de mucho dinero, mucha vanidad, de muchos servicios públicos. La verdad, la base para la paz, para la seguridad, para el progreso, ¿sí? No es rollo todo esto que les estoy diciendo. La base de todas esas cosas buenas que hacen de una ciudad, no solamente una ciudad grande, sino una gran ciudad, lo que hace es la sabiduría de Dios. Así que la la ciudad hay que salvarla con sabiduría. Dice Eclesiastés 9, del 14 al 18. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Hagan de cuenta como cuando el Imperio Romano, bajo la dirección de Tito, invadieron a Jerusalén. Hagan de cuenta, eso es lo que está viendo acá este versículo, ¿verdad? No se está refiriendo a ese hecho, pero idéntico. Dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Eso es lo que hizo Roma para conquistar a Jerusalén y destruirles el templo y acabar con toda la ciudad. Eso es lo que hizo. Vinieron 60,000 soldados de Roma. Parece que se exageran, pero no. Chéquenlo históricamente. Y asediaron a Jerusalén. O sea, se pusieron todo alrededor de sus muros de Jerusalén. Y bueno, es toda una historia, ¿verdad? Esa conquista. Vale la pena que lo chequen. Pero cuando yo leo esto, pues inevitablemente pienso en ese evento histórico que se llevó a cabo. Entonces dice, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. El hombre más pobre libró a su ciudad con su sabiduría, no con su riqueza, porque era pobre, y no con sus armas, porque no las tenía, pero con su sabiduría libró a la ciudad, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Dónde más vamos a ocupar la sabiduría? En la guerra. En la guerra hay que hacerla con sabiduría. Y no solo hablamos de una guerra armada, ¿verdad? Donde se usan armas de un país contra otro país, sino vamos también a pensar en las guerras, en las batallas que día a día estamos librando, con un vecino problemático, con un familiar que también nos ha metido en un problema, con el jefe, con quien tengas algún problema, de alguna manera se está librando una batalla, una guerra. Y la Biblia nos dice, los pensamientos en Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Nos habla de consejo, ¿verdad? El consejo. Hay que acudir a esos consejos que el Señor nos da. Y vamos a ver qué dice Proverbios 24:6. Dice así, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Qué importante es escuchar el consejo.
Y qué mejor que el consejo que proviene de Dios, su palabra. Su palabra está llena de consejos para nosotros. Y si nosotros entendemos, escuchamos esos consejos, sabremos cómo vamos a hacer la guerra, cómo vamos a librar las batallas, cómo vamos a hacer que ese enemigo, sobre todo el enemigo, ¿verdad? Que es el que está constantemente asediando nuestras almas y metiéndonos en problemas, sabemos cómo lidiar o cómo librar esas batallas. Con sabiduría se hace la guerra. Suele suceder que en algunas iglesias tengan problemas con algún vecino, porque pues Satanás lo usa, y muchas veces esos vecinos dicen, vengo a denunciar a la iglesia fulana de tal porque hace mucho ruido, hace mucho escándalo. Vengo a denunciar a la iglesia fulana de tal por esto y lo otro. Y si no las denuncian así, pues simplemente cada vez que esa vecina barre, toda la basura se le echa ahí al templo. Y cuando hay cultos, pues trae invitados que pongan sus carros ahí para que no haya estacionamiento para los hermanos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es ahí donde hay que aplicar este consejo de que la guerra se hace no con armas. La guerra que el cristiano hace, no la hace con fuerza, no la hace con armas, no la hace con corrupción. La guerra la hacemos con sabiduría. Con la sabiduría de Dios, esos vecinos tarde o temprano terminan convertidos o terminan yéndose de ese lugar y la iglesia vuelve a estar en paz. Muy bien, vamos a ver ahora algunas señales, específicamente tres señales de la sabiduría verdadera. La primera señal de que esa sabiduría es verdadera es que nos guía a tomar acciones que honran a Dios. Cuando nuestras acciones honran a Dios, indudablemente hay sabiduría en esas determinaciones. Por ejemplo, la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres por su situación política y económica, pobres económicamente, pobres materialmente, pero espiritualmente muy ricas, con mucha fe, muy bendecidas. Y cuando el apóstol Pablo llegó a visitarlas y les dijo, hermanos, podríamos levantar una ofrenda para los hermanos pobres que están en Jerusalén a causa de el asedio y a causa de la persecución del Imperio Romano. Los hermanos fueron despojados, los hermanos no tienen trabajo. Podríamos levantar una ofrenda en esta iglesia para los hermanos de allá. Hermanos dijeron, Pablo, no preguntes, levántala. ¿Cuándo te regresas? Porque pues no veníamos preparados, pero vamos a prepararnos. Dinos cuándo regresas o cuándo vuelves a pasar, porque te vamos a dar una buena ofrenda. Y conste que eran hermanos pobres, eran hermanos con muchas limitaciones, pero con mucha fe. Y por eso levantaron una buena ofrenda, una gran ofrenda. Y dice la palabra de Dios que esa ofrenda trajo gratitud en los hermanos de Jerusalén. Lloraron de alegría, de gozo, al ver cómo los hermanos que no los conocían, que estaban tan lejos de ellos, cómo les estaban echando la mano con esa ofrenda. Y esa acción de gracias de los hermanos en Jerusalén no se quedó ahí en Jerusalén, sino subió a lo alto, hasta el cielo, y eso honró a Dios. Así que la sabiduría verdadera nos guía a tomar acciones que traen honra a nuestro Dios. También la sabiduría verdadera nos libra de la fatalidad y destrucción. Yo quiero pensar que este programa lo escuchan la mayor parte de personas cristianas,
pero por si algún momento hay alguien que no es cristiano todavía, no ha tenido ese encuentro con Cristo y nos llega a ver, bueno, el consejo es de que aprenda acerca de la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, y para todos los que conocemos la palabra, pues no despreciar la palabra, que son los consejos de nuestro Dios, para que tengamos una vida pues llena de su bondad y de su dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos a punto de tomar decisiones y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a recordar la palabra, el consejo de Dios, y en ese momento ese consejo nos va a dar esa sabiduría para tomar la decisión correcta, la cual nos puede librar de una fatalidad, nos puede librar de hacer un mal negocio, de perder nuestras propiedades, de tomar una mala decisión como matrimonio, hacer alguna acción que no convenga. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la palabra de Dios, el consejo de Dios en nuestra vida, cuando la requiramos, va a salir, va a flotar el Espíritu Santo, va a hacer que la recordemos para que podamos tomar buenas decisiones y nos libra de eso, de la fatalidad y de la destrucción. Otra señal de la sabiduría verdadera, y es la tercera y la última de esta sección, es de que nos permite retener nuestra integridad. La verdadera sabiduría es la que siempre va a decir: integridad, no te puedes ir de mí. Integridad es la que va a ser mi sello, va a ser mi personalidad, va a ser mi característica, va a ser mi esencia, mi integridad. No la puedo vender, no la puedo olvidar, no la puedo negociar, no se puede negociar. Entonces, la sabiduría verdadera es la que nos permite retener nuestra integridad. Sansón fue el hombre más fuerte de Israel, del pasado, del presente y yo creo que también del futuro. El hombre más fuerte de esa nación fue Sansón. Medía, tenía una estatura ideal, tenía una fortaleza, unos músculos, una fuerza que arrancaba puertas, no como las puertitas de hoy de nuestras casas, sino esas puertas eran las puertas de la ciudad, no eran portoncitos de 3 metros, eran tremendas murallas, esas puertas de madera, y él las arrancaba con su fuerza, y sin droga y sin nada, simplemente era una fuerza que le daba el Espíritu Santo. Y se imaginan si Sansón, con esa fuerza y con todas sus hazañas que logró, pero si hubiera retenido su integridad, se imaginan la fama que tendría el día de hoy. Lamentablemente, ¿verdad? Solamente se tiene que hablar de su fuerza física y no de la fuerza de su sabiduría, porque no actuó, no vivió con la sabiduría de Dios. Y de igual manera podemos hablar de Salomón, el hombre que en sus días, en su momento de ser rey, llegó a ser sabio y llegó a ser una gran fortuna y llegó a tener una gran fama entre el mundo de aquel entonces, impresionante. Reyes de un lado y de otro lado del mundo llegaban a ver el templo de Jerusalén y llegaban a ver los museos y llegaban a ver cuánta cosa podía ofrecer Salomón en la etapa de oro de Jerusalén, y entonces quedaban asombrados. Y proverbios, que son proverbios muy sabios, los escribió Salomón, Eclesiastés, Cantares, pero lamentablemente solamente decidió ser sabio en su juventud y en su liderazgo de rey. Lamentablemente ya de viejo no le importó la sabiduría, la echó por la basura y terminó mal. Entonces, por eso la sabiduría verdadera es la que nos permite retener nuestra integridad hasta el fin.
Ahora vamos a ver lo que es la sabiduría. Vamos a ver qué es lo que es la verdadera sabiduría. La sabiduría es el temor del Señor. Ahora, cuando hablo del temor, no estoy diciendo que le tengamos miedo a Dios. El temor aquí equivale al respeto a Dios, la sumisión a Dios, el tener sobre todo ese respeto a lo que Dios dice, lo que Dios aconseja. Entonces, la sabiduría es el temor del Señor. Vamos a ver qué dice Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí está muy claro lo que Dios aborrece, ¿verdad? Aborrece que hagamos lo malo, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, la boca perversa, y Dios nos pide pues todo lo contrario a ello. Entonces, cuando el hombre aprende a obedecer a Dios, a hacer las cosas por respeto a Dios, hay sabiduría en esa persona. Bueno, otra característica de la verdadera sabiduría, porque comenzamos diciendo lo que no es la sabiduría, pero ahora estamos viendo lo que sí es la sabiduría. Temer a Dios, estar sumiso a Él, es verdadera sabiduría. Y su fruto es mejor que el fruto de lo más caro en esta vida, que es el oro. El oro está por encima de los dólares, está por encima de cualquier otra divisa de cualquier país del mundo. El oro es lo máximo. Entonces, pero la sabiduría, el fruto de la sabiduría sobrepasa al fruto del oro. Dice Proverbios 8, 18 y 19, las riquezas y la honra están conmigo. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, dice la sabiduría, que el fruto del oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Este es el fruto de la sabiduría. La sabiduría también es la vida y el favor del Señor. La vida y el favor del Señor se encuentra en la sabiduría. Tú quieres ser bendecido por Dios, tú quieres tener el favor de Dios contigo, pues hay que buscar la sabiduría. Y ya dijimos que la sabiduría es el temor del Señor. Dice Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Quien me halle alcanzará la vida. La sabiduría del Señor está en Jesús. En todo lo que Jesús nos enseñó en su palabra, nos dejó ahí escrito en su palabra, en esos consejos de Jesús, ahí hallaremos la sabiduría. Y si tenemos la sabiduría, vamos a tener la vida y el favor del Señor. Ahora vamos a entrar a la última sección, viendo los elementos. Sí, bueno, vamos a ir, ¿verdad? Sí. Los elementos esenciales de la sabiduría. Y no les vamos a poner 10 ni 20 elementos para que se les olvide y nada más para presumir hoy. No, la verdad es de que solamente les vamos a hablar de dos. Hay dos elementos para que se nos quede bien grabado, que si reunimos esos dos elementos, la sabiduría de Dios siempre va a estar con nosotros. Y en primer lugar es oír y obedecer. Así de simple. Oír y obedecer. Obviamente, oír la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios, oír el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Obedecer lo que Dios nos manda. Dios nos manda tantas cosas. Y hoy en día el pueblo de Dios pone por obra lo que quiere. Y lo que no quiere dice es que no me conviene. Por ejemplo, el pueblo de Dios sabe que diezmar
es un mandamiento, no es una opción, no es un si quieres, o no es un cuando tengas aumento, o no es cuando te sientas muy espiritual. No, es un mandamiento, es una orden que tenemos que cumplir. Si la cumplimos, no nos vamos a quejar jamás. No va a haber envidias tampoco hacia el que prospera. Va a haber paz, va a haber justicia, va a haber bendición en nuestra vida y en los que dependen de nosotros. Si diezmamos, por ejemplo, que es un mandato del Señor que hoy por hoy muy pocos llevan a cabo. Uno se da cuenta, pero no es asunto de uno. El asunto es del que está fallando. Dios lo va a tratar. A uno no lo engañan, pero uno tampoco es Dios. Es a Dios que se le hacen las cosas obedeciéndole o no. Y con Dios uno repara las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Otro es evangelizar, compartir la fe, buscar discípulos, hacer discípulos. Es un mandamiento para todos. Pero, pues no tengo tiempo, tengo 12 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, pero tienes un sábado, sí, pero tienes un domingo. Ah, pero es mi día de descanso. Nada de descanso. Jesús no tuvo día de descanso. ¿Tú quién eres para que descanses? ¿Yo quién soy para que descanse? Y aún así, Dios nos tiene tanta paciencia. Y tenemos esas bendiciones del descanso. Así que, ¿por qué no somos conscientes? ¿Por qué estamos perdiendo conciencia? ¿Por qué? Entonces, por eso digo, no vamos a hablar de 10, 20 cosas. 2, oír y obedecer. ¿Lo pueden retener en su corazón? Lo voy a sustentar con la palabra de Dios. Dice, cualquiera pues, estoy leyendo Mateo 7, del 24 al final, que es la conclusión del Sermón del Monte. Sermón del Monte está en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y tremendo sermón que dio el Señor ahí. Pero esta es la conclusión. Cualquiera pues que me oye estas palabras, son palabras de Jesús, y dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No hay fracaso, no hay derrota, porque estaba fundada sobre la roca. Funda tu vida, funda tu economía, funda tu salud sobre la roca, oyendo a la roca y obedeciendo a la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Voy a leerles también el Salmo 85, del 8 al 13. Salmo 85, del 8 al 13 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Eso quiere Dios, esa disposición, ese compromiso. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, a los que son sabios, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron en la sabiduría. La justicia y la paz se besaron en la sabiduría. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esas son las recompensas del que oye y obedece. Bueno,
otros elementos esenciales de la sabiduría es escuchar y corregir. Ya había dicho mi esposo, oír y obedecer. Bueno, es importante oír, pero escuchar es más importante, porque es poner atención, es atender lo que estamos oyendo y corregir en lo que estamos escuchando se nos está revelando esos cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Dice Proverbios 15, 29, 33. 29 al 33. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Quieres estar tú entre los sabios? ¿Quieres morar entre los sabios? Escucha las amonestaciones. No te enojes cuando alguien te hace un comentario para tu bien y que es un consejo que más que provenga de la palabra de Dios para tu bien. Hay gente que se molesta, se enoja, pero de verdad que quien lo escucha y acepta esa amonestación se está volviendo sabio, porque el que tiene en poco la disciplina, pues esa persona está menospreciando realmente su alma. Dice, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, qué importante es escuchar y corregir. De nada servirá que estemos escuchando y aún que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo de cosas que tenemos que cambiar y que digamos, no ahorita, tal vez mañana, tal vez después. Ahí estamos despreciando la sabiduría y estamos viéndonos como necios. Vamos a ver qué dice Zacarías capítulo 7 del verso 10 al 14. Dice así: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ajá, qué fuerte suena esto, ¿verdad? Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mira cuántas veces no hemos pensado mal en nuestro corazón de algún hermano, ¿verdad? De algún hermano cercano en la familia o en la iglesia. Pero aquí el consejo es, no pienses mal de tu hermano. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué consecuencia trae el no escuchar el consejo de Dios? La corrección que Dios nos hace a tiempo, muchas veces es a tiempo y no escuchamos. ¿Qué consecuencias va a traer? Que venga juicio sobre nosotros, quedemos desolados y Él ya no escuche nuestro clamor. No seamos de esas personas que se enojan cuando escuchan la palabra de Dios. Dice aquí lo que acabo de leer, tapan sus oídos rechazando el consejo de Dios. No seamos necios, sino tratemos de buscar la sabiduría, escuchando y corrigiendo lo que tenemos que corregir. Pues no se nos olvide que escuchar y obedecer
escuchar y corregir, escuchar y vivir de acuerdo al consejo de Dios, eso es sabiduría. No podemos separar estos dos elementos. Saben que Juan el Bautista, él escuchaba mucho Herodes escuchaba mucho a Juan el Bautista. Le encantaba escuchar. Como hoy en día muchos pastores podemos decir, cuando yo me pongo a platicar con el vecino, cuando platico en mi trabajo, cuando platico por acá, por allá, sé que les agrada mi plática, les gusta cómo platico. ¿Por qué? Porque platicamos con la guianza del Señor, con el amor del Señor, con la sabiduría de Dios, y no consejos personales, sino que emanan de la palabra de Dios. A la gente le gusta. Y saben que Herodes le agradaba lo que Juan el Bautista le hablaba, ¿sí? Le agradaba, pero solamente le escuchaba, o sea, el primer elemento, pero nunca hubo el segundo, que es obedecer. Nunca obedeció a Juan el Bautista. Así que muchos de ustedes están escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, pero nunca obedecen, hacen su regalada gana. Cuidado con eso, cuidado con eso. Lo que escuchamos ya somos responsables para ponerlo en práctica. Así que escuchar y vivir de acuerdo al consejo de Dios. Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17, dice así: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y luego el versículo 29 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Qué tremenda historia, qué tremenda realidad de ese pueblo testarudo de Israel, casi en todos los tiempos. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de esa situación. Ya se me estaba pasando, hay otro texto, Proverbios 3, del 5 al 6. Miren de lo que se iban a perder. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Qué consejo tan sabio de parte del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego ahí dice el tema que estamos tratando: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Ya me expliqué, está precioso. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y miren la promesa: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bendito sea el Señor. Vamos a concluir no solo con una oración, sino con otro texto de la palabra del Señor, que este texto usó Dios para llamarme al ministerio en 1981, cuando muchos de ustedes no habían nacido, y no estoy tan viejo. Salmo 90:12 dice:
enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es una petición, es una oración que se le hace al maestro de maestros, al experto, al que nos ha dado la vida y al que trazó un propósito para nuestra vida. A Él hay que orarle así, comprometidos con Él. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, no vamos a desperdiciar ni un domingo, ni un miércoles, ni un viernes, ni un sábado. No vamos a desperdiciar nada que nos une con el Señor, que nos une con el reino de Dios. No lo vamos a desperdiciar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Dice que traigamos al corazón sabiduría. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Quita de nuestro corazón la vanidad, quita de nuestro corazón la necedad, quita de nuestro corazón la soberbia y la rebeldía, porque Satanás sutilmente ha entrado a nuestras venas, a nuestros huesos, a nuestros tuétanos, con sutileza, quién sabe desde cuándo, desde la cultura, desde el ejemplo de nuestros familiares y de la gente mayor. Y ahora nosotros, Señor, creemos que es parte de nuestra vida ser rebeldes, ser descreídos. Creemos que es parte de nuestra personalidad ser así como hemos procedido. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ya no queremos perder más tiempo. Hemos perdido ya mucho tiempo, Señor. No te hemos dejado avanzar. No te hemos dejado crecer todo lo que tú quieres crecer en nuestra vida. Perdónanos y toma hoy las riendas de nuestra voluntad. Toma hoy el control de nuestra vida y enséñanos de tal modo, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Danos un corazón sabio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios.